Muchas gracias. Bien, bueno, estamos viviendo tiempos complicados, eso es incuestionable, ¿verdad? El senador Olesker planteaba una propuesta de periodización de lo que hemos vivido en el terreno sanitario, que hasta el mes aproximadamente de noviembre tuvimos buenos resultados, con una estrategia razonable y con resultados razonables en materia sanitaria. Y no es cierto que no lo hayamos dicho. Lo dijimos múltiples veces en este ámbito, en las comisiones en las que tuvimos que trabajar, Hacienda, Salud, a nivel de medios y a nivel de redes. Y si hay dudas sobre eso, se puede ir a las versiones taquigráficas para decir claramente que el Frente Amplio, muchos de nosotros, reconocimos en los momentos en que los resultados del aspecto sanitario de la pandemia se habían manejado razonablemente y los resultados eran buenos aproximadamente hasta el mes de noviembre, así lo decíamos y lo reconocíamos públicamente. También planteamos que nuestra discrepancia desde el arranque estaba en el manejo de los aspectos económicos y sociales. Cuando la pandemia recrudece a partir del mes de noviembre y diciembre, sí comenzamos a tomar distancia porque sentíamos que había un planteo de parte del mundo científico y del GACH en particular. Recuerdo aquel 16 de diciembre en donde al mediodía hubo una conferencia de prensa del GACH y en la nochecita hubo una conferencia de prensa del gobierno en donde nosotros identificábamos énfasis y planteamientos diferentes. Creo que ahí es el punto de partida en donde comienzan a bifurcarse los caminos entre el mundo científico y las decisiones de gobierno. Obviamente eso toma un punto alto en el informe del GACH del mes de febrero y los informes del GIAT del GACH en todo este periodo, pero yo quiero ser franco en una cosa, estamos frente a una realidad desconocida para todos. Y acá nadie, ni la oposición ni el gobierno, tiene la verdad en un puño. Y nosotros podemos decir con toda legitimidad que hay cosas que podrían haberse hecho diferentes, sí, claro, como el gobierno tiene el derecho de defender las cosas como las hizo. Ahora, también nadie está diciendo que acá todo ha sido desastroso. Reitero, en el tramo hasta noviembre lo reconocíamos públicamente. En el terreno económico tenemos una visión discrepante, ahora voy a entrar un poco en eso, pero también hemos dicho de que las medidas que se han ido tomando iban en la dirección correcta, solo que en nuestra perspectiva eran insuficientes en cuanto a las necesidades y las posibilidades que tenía el país para ayudar a las familias más necesitadas, a las micro y pequeñas empresas, al empleo. Pero son perspectivas legítimas. Ni nosotros nos tenemos que ofender porque se digan cosas que además algunas de ellas no se corresponden con la realidad. Porque decir que hemos puesto piedras en el camino durante todo este tiempo es muy injusto, es falso. Falso, porque en el terreno parlamentario hemos apoyado prácticamente todas las leyes que envió el gobierno por el tema de la pandemia, muchas de ellas con trámite urgente de un día para el otro. Y aún con discrepancias votamos cosas, como por ejemplo el Fondo Coronavirus, que se votó allá en el primer mes de la pandemia, aún con discrepancias, porque quedó claro que nosotros hubiéramos incorporado más agentes económicos y sociales para que contribuyeran transitoriamente al Fondo Coronavirus. Aún así, votamos eso de un día para el otro. Y así, un número muy importante de leyes que se trataron de esa manera. El Frente Amplio en los mensajes públicos también acompañó desde el arranque el quédate en casa, el promover la conducta de las personas como ingrediente fundamental. Y nunca lo negamos, aun cuando después comenzamos a discutir sobre la estrategia de la llamada libertad responsable
o la reducción de movilidad, nunca dejamos de decir que las conductas individuales también eran importantes. Contribuimos en el mensaje también de la vacunación. Claro que sí. O sea, todo eso tuvieron un montón de componentes de méritos de la sociedad, de méritos del gobierno y de méritos del sistema político. Ahora, también tenemos derecho y la obligación y la responsabilidad ante la ciudadanía de decir lo que pensamos en cuanto a que hay cosas que, en nuestra perspectiva, hubieran tenido mejores resultados si se hubiera hecho las cosas diferentes. Muchos legisladores acá se agravian con el tema y la expresión de muertes evitables. Acá nadie le está endilgando muertos a nadie. Que quede bien claro, y espero que no se siga diciendo eso. Acá lo que se plantea es que hay definiciones y conceptos en el terreno técnico que implican además mediciones con metodologías definidas, que podrán discutirse como toda metodología, pero que no es un tema de endilgarle muertos a nadie. Si eso se quiere tomar como excusa para el debate político, bueno, allá cada uno, pero de ninguna manera lo aceptamos en esos términos. Es más, el primero que maneja el concepto de muerte evitable es el presidente de la República, cuando dijo que había muertes evitables si hubiera habido otras conductas. Y tiene todo el derecho del mundo de pensar eso. Como nosotros tenemos el mismo derecho de pensar que hubiera habido muertes evitables si además de otras conductas hubiera también habido otras políticas o mensajes más claros. Es legítimo, no tenemos por qué coincidir. Pero nadie acá en esto tiene la verdad en un puño. Por lo tanto, nosotros reivindicamos el derecho a manejar el concepto de muertes evitables y dar nuestra perspectiva. En el tema económico, que interactúa con el tema de las medidas sanitarias, porque evidentemente parte de la discusión fue que no se tomaban medidas sanitarias por los costos económicos o que había que apretar la perilla sanitaria y eso aflojaba la perilla económica o al revés. Nosotros no tenemos esa visión y tenemos el derecho a tener esa visión diferente, porque en eso tampoco nadie tiene la verdad en un puño. Si eso fuera tan automático, no podríamos explicarnos que Uruguay, a pesar de ser el que menos abrió la perilla sanitaria, no fue el que tuvo la mejor gestión económica en América Latina. Por lo tanto, tan automático no es. Y además de que tenemos una perspectiva de gasto en el corto plazo que tiene también consecuencias en el proceso de mediano y largo plazo, en el proceso económico y social. Nosotros estamos convencidos que haber ayudado más en el terreno social con una renta básica, que haber ayudado más para que cerraran menos empresas, que haber ayudado más para que haya efectivamente más inversión este año, también hubiera dinamizado el mercado interno, también hubiera ayudado a que el desplome del mercado interno hubiera sido menor, ¿verdad? U otro conjunto de políticas, en clave de políticas de corto plazo, transitorias. No contrabandiemos acá la discusión que ya daremos en el ámbito de la rendición de cuentas, de lo que es la perspectiva de largo plazo. Hace muy bien la ministra cuando dice, acá separamos lo estructural de lo coyuntural de la pandemia. Bueno, seamos consistentes, discutamos sobre lo coyuntural de la pandemia y no mezclemos, según la conveniencia, la discusión con lo estructural. También tenemos diferencias, obviamente, con el manejo de lo estructural, porque para nosotros en el marco de la pandemia no hay que festejar ahorros. Además, cuando se habla de ahorros, de lo que había que ahorrar, y cuando uno ve que la cuestión tiene que ver también con la evolución de la economía, porque hay ahorros asociados a la baja de salarios, a la baja de pasividades, al no acelerar o anticipar la inversión. Bueno, también ahí podemos entrar en un terreno de discusión. Nosotros estamos convencidos de que se pudo volcar más recursos al combate de la pandemia.
todo es calibrable. Acá si decimos, nadie dice 0 y nadie dice 1.500 millones, porque además lo que está planteado, además de que se contrabandea la idea de sumar cosas de más de un año, ¿no? Todo se está calibrando en términos de porcentajes del producto y estamos hablando de cosas que cierran en cada año, ¿no? Pero aún si el año pasado se hubiera gastado un punto más del producto en algunas medidas, igual seguíamos estando entre los países del mundo que menos recursos volcaron al combate de la pandemia. Acá nadie plantea seguir al mundo en cuanto a lo que aumentaron los déficits fiscales durante la pandemia en 2020. En América Latina el promedio del déficit se fue a 9, en los países emergentes, perdón, a 9 y pico %. En América Latina casi al 7%. Nadie está planteando acá que se tenían que haber volcado 4 o 5 puntos del producto. No, era un punto. Y anticipar inversión por otro punto. Era una opción. Evidentemente el gobierno tiene la prioridad en otro punto, en otro lado, y optó por no avanzar en esa dirección. Es legítima esa diferencia. Nosotros estamos convencidos de que la salud financiera del Estado uruguayo permite, y hablo en presente porque tengo todavía la ilusión de que algo de esto pueda darse en materia de inversión, en materia de ayudas, permite afrontar estos gastos de corto plazo transitorios, sustentables, como bien dice la señora ministra, que para nosotros esta magnitud es sustentable. No admitimos que nos den clases sobre grados de inversión, porque cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, no heredamos el grado de inversión. El grado de inversión se había perdido en el gobierno anterior. Y fue en los gobiernos del Frente Amplio que se recuperó el grado de inversión, una década después de haberlo perdido. Claro que es grave perderlo y tiene consecuencias. Y no seríamos nosotros irresponsables de plantear medidas que cuestionaran el grado de inversión. Por lo tanto, llevar estas discusiones a los extremos no ayuda, es como pelear con molinos de viento. Extremos no ayuda, es como pelear con molinos de viento. Ahora, ¿Uruguay debió volcar más recursos? En nuestra percepción, sí. Estuvimos, como se decía hace un rato, en el informe del Fondo Monetario y de CEPAL entre los países que menos recursos volcamos. En el del Fondo Monetario, Uruguay, con un 0,8% del PBI volcado a temas sociales y económicos, estaba en el lugar 164 de una lista de países de 181. E incluso en algunos resultados, como para insistir en la idea de que no es automático, de que apretar una perilla afloja la otra, el hecho de no haber tomado más medidas económicas, sanitarias, no necesariamente fue en favor de los resultados económicos. Países que apretaron más las medidas sanitarias tuvieron resultados iguales o mejores que los de Uruguay, en términos económicos o en términos de la evolución social. Podemos discutir metodológicamente el tema de cómo medir la pobreza, de cómo, digamos, de alguna manera no son tan sólidos los datos de pobreza cuando se toman bimensuales, por temas metodológicos. La pobreza se mide esencialmente en términos anuales. En promedio hubo 100.000 pobres menos en 2020, pobres más, perdón, en 2020 que en 2019. Sí, fue así. Ojalá en 2021 eso no pase, ojalá. Pero durante 2020, 100.000 compatriotas fueron pobres y eso podía haberse mitigado. Quizá no eliminado, pero sí mitigado. Los estudios de la universidad decían que con volcar recursos por medio punto del producto hubiera ayudado enormemente para evitar ese aumento de la pobreza.
Y medio punto del producto, permítanme ponerlo en estos términos, estaba dentro del tope de gasto que el propio gobierno se planteó en el marco de la mal llamada regla fiscal. Porque como eso se sobrecumplió, ¿sí?, hubo un margen de aproximadamente medio punto del producto que podía haberse volcado para mitigar el aumento de la pobreza, entre ellos 35.000 niños, niñas y adolescentes, sin cuestionar las metas del gobierno en materia de tope de gasto y de resultado fiscal. Ahí son decisiones con las cuales discrepamos. Decía que, considerando incluso los datos de lo que se lleva el primer trimestre, sobre todo del año 2021, el desempeño de la economía uruguaya fue relativamente débil, más débil del que se pronosticaba, más débil del que pronosticaba el gobierno, aún después de revisadas las cifras con la nueva metodología de las cuentas nacionales del Banco Central. Sobre todo si comparamos con otros países de la región. En el caso, por ejemplo, hay países que ya han recuperado la caída económica prepandemia. Caso de Chile, que ya está 3 puntos arriba, caso de Paraguay, que ya está 1 punto arriba. Brasil recuperó toda la caída, está empatado. Colombia está solo 1 punto abajo, Argentina y Perú 2 puntos abajo. Uruguay está 4 puntos abajo. Insisto en esto porque, bueno, así se dieron las circunstancias, pero en nuestra perspectiva también esto abona la idea de que salud y economía pueden verse juntos, evolucionando en lógica de un círculo más virtuoso, de que la mejor noticia que se le puede dar a la economía es que la pandemia pasa. Y no la idea de que volcar recursos para tener medidas, que es el GACH el que las proponía, que son las sociedades médicas las que las proponían, iban en detrimento de la actividad económica. Se sigue preguntando cuáles eran las medidas que había. Nosotros lo dijimos hasta el cansancio, pero no nos cansaremos de decirlo. Las medidas que proponían los expertos. Nosotros no somos expertos, no somos epidemiólogos, no somos. Por eso no inventamos nosotros las medidas. Eran las que proponía el GACH, las sociedades médicas. Los escuchamos todos al GACH decir que los contagios se relacionaban con la movilidad. Por supuesto que hay otros factores que inciden, pero hay un factor condicionante en los contagios que se deriva de la mayor o menor movilidad. Y me parece de honestidad intelectual de parte del ministro reconocer que una menor movilidad hubiera redundado en un porcentaje menor de fallecidos. También escuchamos a las sociedades médicas en la misma comisión de seguimiento de la pandemia, que estábamos todos los partidos políticos, hacer recomendaciones en la misma dirección. Por lo tanto, aquí la idea es que las cosas no se pueden tomar como blanco y negro. Seguramente no todo fue negro, nadie lo plantea en esos términos, pero somos sí responsables ante la sociedad en no habilitar un diagnóstico, una evaluación de que todo ha sido positivo, de que los resultados son buenos, que la estrategia fue la mejor posible porque los resultados son buenos. Porque lamento que vuelva a tener que tomar, ya termino. Lamento tener que tomar nuevamente el tema de los fallecidos. Acá nadie está medrando con esto, es insultante que se plantee que nosotros medramos con eso. Pero decimos lo que tenemos que decir, que es que entre los resultados también estuvo un número demasiado elevado de compatriotas fallecidos. Estoy seguro que esto lo sentimos todos, nadie tiene el monopolio del sentimiento de solidaridad, ¿sí? Pero eso es parte también de los resultados. Entonces, ni todo negro ni todo exitoso. La sociedad tiene esos matices,
nosotros tenemos que poder transmitirlos. Y quiero decir una última cosa. Ojalá que no suceda, pero la experiencia internacional está mostrando que hoy hay un riesgo de rebrote de coronavirus en el mundo. Termino y redondeo, señor presidente. Que tiene que ver con la cepa Delta y alguna otra que parece que puede estar apareciendo. Y por lo tanto en la región y en el mundo estamos viendo que existe ese riesgo. Y países que habían avanzado en la dirección de empezar a abrir actividades, algunos están volviendo a cerrar. Porque este camino no es lineal. No es que llegamos hasta acá y el único camino posible es que todo mejora y todo se abre. Quizás no. Ojalá que no pase en Uruguay este rebrote. Pero sí quiero decirlo con toda claridad. Si lamentablemente ese fuera el caso, yo aspiro a que podamos tener un mejor diálogo con el gobierno para tener una estrategia que sea más eficaz en los resultados sanitarios, que sea más eficaz en evitar muertes. Porque si de algo estamos enamorados es del bienestar y de la vida de nuestra gente. Muchas gracias, señor presidente. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Ivana Bestiza Argimón, de mi mayor consideración, a través de la presente solicitud del cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1 de la Ley número 17.827 de 14 de septiembre de 2004 por motivos personales por los días 6, 7